Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video en donde platicaremos un poquito sobre la función sí, que creo yo que es una de las funciones más utilizadas dentro de nuestras hojas de cálculo, puesto que nos permite tomar decisiones. Decisiones que van a estar estructuradas de acuerdo a algunos elementos que vamos a ir agregando aquí. Entonces, para no hacer más grande el video, pues vamos a indicar los elementos que tiene esta función y vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Y bueno, pues todas las funciones y fórmulas en Microsoft Excel inician con el símbolo de igual. Eso es para indicarle a Excel que esté preparado, porque al final de lo que yo ingrese aquí me debe dar un resultado. Ese resultado pues va a estar dependiendo de lo que nosotros ingresemos aquí. Y es por ello que te traigo esta estructura, que es una estructura básica en cuanto a la función sí. Entonces, una vez que nosotros agregamos el símbolo de igual, pues inmediatamente debemos escribir el nombre de nuestra función. Las funciones, para que nos quede un poquitito más claro, pues son todas aquellas instrucciones que ya tiene Excel programadas. Existen gran cantidad de funciones y lo podemos observar desde este punto o desde el punto de fórmulas. Si tú observas aquí, viene algunas funciones: función suma, promedio, contar número, máximo, mínimo, y podemos observar una gran cantidad de funciones. Estas son las que están usadas recientemente, sin embargo, pues podemos colocar todas y aquí hay bastantes fórmulas. Fórmulas que, bien dicho de la manera adecuada, en realidad son funciones. Y eso es porque ya la palabra que nosotros observamos aquí es el nombre de una función, dependiendo de la acción que vaya a ejecutar. Entonces, por ahora, observamos aquí que vienen agrupadas dependiendo lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, el texto, carácter, código, concatenar, etcétera. Funciones de búsqueda, funciones lógicas, trigonométricas o matemáticas, etcétera. Entonces, tiene una gran cantidad de funciones que bien a lo mejor no las ocupamos todas, porque una la podemos combinar con algunas otras funciones. Entonces, pues esto es realmente un mundo punto y aparte, hablando de las paqueterías de esta empresa. Entonces, la estructura básica es igual sí, y si tú observas nos aparece la misma estructura que yo coloqué en la parte superior, pero yo lo indiqué así porque quiero que observes cada uno de los elementos y que comprendas cada uno de esos elementos. Prueba lógica o bien condición básicamente es lo mismo. Y una prueba lógica o una condición no es otra cosa más que una comparación. Para poder comparar, yo necesito comprender lo que puede ir aquí adentro. Y lo que puede ir aquí adentro es una serie de operadores, operadores y operandos, que me van a permitir, como ya lo habíamos indicado, una toma de decisiones. El valor verdadero y el falso, pues solamente me van a indicar si esta condición se cumple. Colocaría Excel lo que está en el valor verdadero, y si no se cumple esta condición, colocaría la parte falsa. Entonces, antes de llegar a la condición, te voy a explicar que en Excel y en el mundo de nuestras matemáticas, que es inmenso, hay un concepto muy importante que se llaman operadores.
Estos operadores en Excel me van a permitir pues realizar algunas como tal operaciones. Por ejemplo, yo puedo colocar 2 más 2. Este simbolito que nosotros conocemos como más, pues es un operador. Si yo coloco en la parte inferior 2 menos 2, pues igual, bueno, aquí cambió el formatito, no hay ningún problema. Recordemos que este es 2 menos 2. Este elemento 2 menos 2, pues también el signo de menos es básicamente un operador. 2 espacio menos 2, para que no me cambie ahí. Déjenme ver, déjenme pongo general o texto. Dos menos 2. Ok. Y entonces aquí voy a tener una serie de operadores que me van a permitir a mí utilizarlos para sumar, restar, multiplicar, dividir, elevar a alguna potencia, calcular una raíz cuadrada. Y entonces esos elementos llamados operadores los puedo ocupar aquí, aquí o aquí. Pero resulta que los operadores van a estar clasificados en 3 grandes grupos. Al menos ahorita los que te voy a explicar son 3. Entonces, el primer tipo de operadores que vamos a utilizar y que utilizamos de manera continua en nuestra vida cotidiana se llaman operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son precisamente la suma, la resta, la multiplicación, la división, etc. Estos operadores pues son muy importantes en nuestra vida cotidiana. Cuando vamos a la tienda, sumamos la cantidad que nos vamos a ir gastando en los productos, lo que tengo que pagar, una resta cuando doy cierta cantidad de monetaria y me van a regresar algún cambio, etcétera. Entonces son demasiado importantes y nos los enseñan en la educación básica. Pero estos operadores no son los únicos. Sabemos que existen la multiplicación, la división, la suma y la resta, pero también existen la potencia, que puede ser al cuadrado, al cubo, a la cuarta, etcétera, la raíz cuadrada, pero también existe otro elemento llamado paréntesis. El paréntesis se puede utilizar de varias formas. La primera es que podemos hacer un agrupamiento. Por ejemplo, si yo abro paréntesis y coloco 2 más 2 entre 2 por 5, pues básicamente estoy indicando que esto de aquí es un grupo y esto de acá afuera que no tiene paréntesis es otro grupo. Pero también le puedo indicar a Excel que ese símbolo de agrupación, y bueno, matemáticamente podemos decir que este es un operador de multiplicación. En matemáticas podemos representar esto así o solamente con un paréntesis, que estaríamos indicando que hay una multiplicación aquí. Entonces, puede ser una multiplicación o bien un símbolo de agrupación, y eso es muy importante que lo comprendamos. Ahora, estos operadores aritméticos, que son los que regularmente ocupamos, pues debe tener un orden en el sentido en que yo debo resolver todas las operaciones matemáticas. Si bien yo coloqué 2 más 2 entre 2, y que muchas de las personas a quienes les aplico esto regularmente me dicen que el resultado es 2, pues este resultado es incorrecto porque no han ocupado
este orden, y este orden se le llama jerarquía de operadores. La jerarquía de operadores básicamente me va a indicar qué debo ir resolviendo. En las redes sociales regularmente circulan algunas operaciones matemáticas en donde tiene paréntesis, operadores, etcétera, y muchas personas se equivocan al momento de resolverlo, y eso es porque o no conocen la jerarquía de operadores o no la recuerdan. Entonces aquí, por ejemplo, el resultado correcto sería un 3, y vamos a ver por qué. Dice que mis operadores aritméticos van a tener como primer lugar a resolver en una expresión algebraica los paréntesis, pero resulta que esto no tiene paréntesis. Dice que en el segundo nivel vamos a resolver las potencias y las raíces, pero resulta que esta operación no tiene ninguno de esos dos elementos. En el tercer nivel vamos a tener multiplicación y división, y resulta que esta expresión pues sí tiene un operador, y ese operador es la división. Si lo hacemos manualmente, pues esto nos tendría que quedar 2 más 1. ¿Por qué? Porque primero voy a resolver la división, porque es lo que me indica la jerarquía. Entonces 2 entre 2 nos da 1. Ahí está. Una vez que ya lo tenemos, pues entonces correspondería a resolver al final la suma y la resta. En este caso 2 más 1, 3. Se los comento porque esto es muy importante en Excel. Y es muy importante porque a través del conocimiento de esta jerarquía de operadores, yo puedo hacer que mis fórmulas realmente funcionen. Entonces, hay que verificar perfectamente y aprendernos esta pequeña jerarquía de operadores. Entonces, esta es una operación bien sencilla que muchas personas se equivocan porque lo resuelven así como va la expresión 2 más 2 entre 2. Si lo hiciéramos así como está, pues esto sería incorrecto. ¿Por qué? Bueno, para Excel y para las calculadoras científicas, pues tenemos que indicarle perfectamente lo que vamos a hacer primero. En este caso, si yo quiero que primero calcule la suma, pues entonces tengo que indicarle a través de un operador de agrupación que primero sume, y tan solo con ponerle el paréntesis entonces la expresión cambia, porque me dice aquí, dice en el primer nivel que debo calcular lo que está entre paréntesis, y aquí observamos que entre paréntesis hay una suma. Entonces 2 más 2 nos daría como resultado 4. ¿Ok? Y nos quedaría 4 entre 2. Y entonces pues aquí básicamente vamos a colocar el resultado de esa operación. Y esa operación básicamente sería 2. Vamos a colocarlo nuevamente. Me está cambiando el formato por el tipo de datos que estoy colocando. Entonces aquí sí es 2. Observen cómo teniendo los mismos valores cambian los resultados, porque los operadores y dentro de la jerarquía me está indicando algunas otras cosas. Entonces es importante que conozcamos esto. Por ejemplo, si yo tuviera o tuviese 3 calificaciones, por ejemplo un 8, un 9 y un 10. Ay, no los escribió, sí los escribió. Ahí está. Y yo quisiera calcular el promedio. Pues regularmente decimos, pues es que el promedio se calcula sumando todos y al final dividir. Pues entonces yo puedo poner
este más este más este, entre 3. Si tú observas, esto que tengo yo aquí no es un promedio, y no es un promedio puesto que lo que está haciendo mi fórmula, así como está, es incorrecto. ¿Por qué? Bueno, porque me dice, ¿existen paréntesis? No hay paréntesis. ¿Hay potencias y raíces? No hay potencias ni raíces. ¿Hay multiplicación y división? Sí. Y como hay una división, entonces para Excel primero va a resolver esto, que sería 10 entre 3. Y al final me va a sumar las otras dos cantidades. Es decir, igual a 8 más 9 entre 3.33 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí me faltó un más. Aquí está. Esto es precisamente lo que está haciendo Excel. Y es que Excel, y nuevamente les comento, Excel y nuestras calculadoras utilizan por default la jerarquía de operadores. Entonces es muy importante que la comprendamos. ¿Cómo le puedo decir realmente a Excel que esto es un promedio? Y que necesito que primero sume y después divida. Bueno, pues simple, agregamos nuestro operador de agrupación para indicarle que primero debe sumar 8 más 9 más 10, aquí está, 8 más 9 más 10, y al final dividir entre 3, aquí está. Entonces esto ya es el promedio que nosotros realmente necesitamos. Es por ello que debemos comprender el funcionamiento de los operadores aritméticos y su jerarquía. Ahora, dentro de esta jerarquía, si ustedes observan, en la mayoría tengo dos operadores. Cuando yo me encuentro, por ejemplo, 2 más 2 menos 2 y 2 menos 2 más 2, si observamos es la misma, los mismos valores, pero los operadores están cambiados. La jerarquía número 4 me dice que van a ser suma y resta. Bueno, pero eso es un decir. ¿Por qué? Aquí me está diciendo únicamente que los debo solucionar, mas no es el orden en que los tengo que resolver. ¿Por qué? Porque cuando me encuentro dos operadores en una expresión con el mismo rango jerárquico, en este caso es el número 4, voy a resolver mis operaciones de izquierda a derecha. Es decir, 2 más 2 son 4, 4 menos 2 son 2. ¿Ok? Esta está sencillita. 2 menos 2 es 0, más 2 es 2. Aquí, aunque nos dio el mismo resultado, el proceso fue distinto. Vamos a ver si ahora, quitando la suma, ponemos la multiplicación y la división y observemos si nos da lo mismo. 2 entre 2 por 2. Nuevamente, tenemos dos operadores con el mismo rango jerárquico, en este caso el número 3. Vamos a resolverlo. Como son del mismo, van de izquierda a derecha. 2 por 2, 4. 4 entre 2, pues 2. ¿Ok? Ahora el siguiente. Mismo rango jerárquico, pero se ejecuta de izquierda a derecha. 2 entre 2 a 1. 1 por 2 es 2. Aquí está. ¿Ok? Entonces, igual nos dio la misma operación, pero vamos ahora a cambiar los valores. Vamos a ver qué pasaría si aquí en vez de un 2 hay un 4 y aquí también hay un 4. Vamos a ver. De acuerdo a esta sería 2 por 2,
4, 4 entre 4, pues a 1. Y en el siguiente sería 2 entre 2 a 1, 1 por 4, 4. Aquí ya se ve un poquito más la diferencia. Sin embargo, es importante que recordemos lo siguiente. Si en una expresión aritmética tenemos dos operadores del mismo rango jerárquico, vamos a resolver de izquierda a derecha. Si no hay del mismo rango jerárquico, pues vamos a tener que observar nuestra tabla de jerarquías para poder resolverlo. Por ejemplo, aquí vamos a colocarle el símbolo de igual para que observen los resultados que nos da Excel. Aquí está el 1 y aquí está el 4. ¿Observan? Observan cómo Excel utiliza la jerarquía de operadores para poder resolver todas y cada una de las operaciones que nosotros coloquemos en esta hoja de cálculo. Entonces es importante. ¿Qué pasaría si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 2 por 2, cerramos paréntesis, por 2, cerramos paréntesis, menos 3, cerramos paréntesis, y así sucesivamente? Menos 1, cerramos paréntesis. Ojo, siempre que coloquemos paréntesis deben tener la misma cantidad abierta que cerrada. Abierta y cerrada. Cerrada en el lugar adecuado y abierto también en el lugar adecuado, porque cambian las operaciones, recuerden. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 paréntesis abiertos, 1, 2, 3, 4 cerrados. Si yo le doy enter aquí, teniendo el símbolo de igual, me va a marcar Excel que tengo un pequeño error y que debe corregirlo. ¿Ok? Aquí está. Vean aquí. Cerró mi hoja, mi archivo, mi fórmula, porque agregó automáticamente un paréntesis que me faltaba. Los paréntesis vienen colores para que tú comprendas dónde está abierto y dónde se cierra. Entonces aquí le voy a poner por 8, por ejemplo. ¿Ok? Y cierro paréntesis. De acuerdo a esto, recordemos que lo va a hacer cuando tengamos muchos paréntesis, lo va a hacer de adentro hacia afuera. En este caso sería 2 por 2, 4. Y entonces quedaría de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4. 4 por 2, paréntesis, menos 3, paréntesis, menos 1, paréntesis, por 8. ¿Qué estamos haciendo? Estamos eliminando prácticamente algunos paréntesis de tal manera que esto vaya reduciéndose. Ok, aquí voy a colocar una pequeña flechita indicando que esto ya está resuelto y que este resultado es 4, es este. Como estoy eliminando paréntesis, pues inmediatamente me quedaría el valor resultante multiplicado por 2 y así continuamente. Entonces sería, vamos a resolver ahora este, 4 por 2 son 8, entonces quedaría 1, 2, 3, 8, menos 3, paréntesis, menos 1, paréntesis, por 8, paréntesis. Recordemos entonces que lo que estamos haciendo es resolviendo operaciones para ir eliminando algunos paréntesis. ¿Ok? Siguiente paso. Ya cuando ustedes comprendan bien todo este proceso, pues ya no es necesario a lo mejor resolverlo paso a paso, ya más directo. Vamos a quitar esto, sería 1, 2, 8 menos 3 son 5, menos 1, paréntesis, por 8, paréntesis. Y observa aquí cómo ya estamos quitando paréntesis y paréntesis. Y al final todo debe ir cuadrando con paréntesis,
Tengo 2 abiertos, por lo tanto tengo 1, 2 cerrados. Tengo 3 abiertos, tengo 3 cerrados y así sucesivamente. Siguiente, paréntesis, 5 menos 1, 4 multiplicado por 8, paréntesis. Y al final, pues esto me quedaría como 32. ¿Ok? Vamos a resolverlo para ver si lo ejecutamos de manera correcta. Y para ello solamente le voy a agregar el símbolo de igual para que Excel esté preparado al hacer este cálculo. Aquí está, miren. Entonces, lo que hizo Excel de manera rápida con nuestro procesador y memoria RAM, pues fue ejecutar todo esto. Obviamente lo hace en milésimas de segundo, pero este es el proceso que debe realizarse para poder ejecutar y comprender los operadores aritméticos, que son los primeros, pero no son los únicos. El siguiente tipo de operador que vamos a explicar son los operadores de tipo relacional. Los relacionales son aquellos que me permiten comparar y que también puedo colocar aquí como condiciones. ¿Ok? Me sirven como condición, pero también me sirven como valor verdadero y también me van a servir como valor falso. Más adelante en una práctica lo vamos a observar. Entonces, los operadores de este tipo van a ser mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual y diferente. ¿Ok? El diferente es menor, mayor y listo. Entonces, este me va a servir para hacer comparaciones. Por ejemplo, que X sea mayor que X sea mayor o igual a Y, que X sea menor que X sea menor o igual que X tenga un valor igual a Y, o que X sea diferente de Y. ¿Ok? En un ratito más los vamos a ocupar en una práctica muy sencilla. Espero que se haya comprendido los operadores relacionales, que son los que me permiten comparar. Y bueno, no son los únicos tampoco. Vamos a agregar también los operadores de tipo lógico. Vamos a ocupar 2, aunque hay más. Si ustedes observan, aquí hay más. Pero hay que comprender primero cómo funciona la I y cómo funciona la O. Les explico un poquito. Imagínense que voy a hacer un trámite ante alguna institución, a lo mejor una escuela, etcétera, y me dicen: necesito que traigas un documento que te permita identificarte. Y me dicen, puede ser la INE, puede ser la licencia de conducir, puede ser la credencial de la preparatoria, etc. Lo que se entiende ahí es que puedo llevar cualquiera de esos documentos. Y cuando es cualquiera de estos documentos, estoy ocupando la letra O. Es decir, puedes traer tu licencia de conducir o puedes traer tu identificación oficial, o puedes traer. Eso quiere decir que con alguna de ellas, de todas esas opciones que me dan, alguna de ellas la puedo llevar. No importa cuál sea de esas, pero siempre y cuando sea una de ellas. Mientras que la I me dice, tienes que traer tu identificación oficial y tu acta de nacimiento y tu licencia de conducir y. ¿Eso qué quiere decir? Que forzosamente tengo que llevar todos esos documentos. Entonces aquí hay una gran diferencia en cómo funciona la O y cómo funciona la I. Regularmente estos datos o este operador lo utilizan mucho en programación. Sin embargo, en Excel también lo ocupamos un poquito. Y eso es para ahorrarnos algunas condiciones dentro de la función sí. ¿Ok?
Bueno, pues espero que el video hasta ahorita te esté sirviendo, que estés comprendiendo todo este proceso para que podamos resolver algunos problemas. Entonces, operadores aritméticos, operador relacional, operador lógico. Aritméticos, forzosamente debo ocupar una jerarquía de operadores. Relacionales me sirven para comparar. Y lógicos, básicamente son de comparación también, pero los vamos a utilizar de una manera agradable, de una manera sencilla que podamos nosotros comprender ese proceso. ¿Ok? Bueno, imagínense que yo tengo una lista de alumnos. Vamos a colocar alumno. Ya para entrar dentro de la función sí, porque ya me tardé en el video. Alumno y tengo un promedio. Aquí vamos a agregar un estatus. El estatus va a ser una columna que me va a indicar si el alumno está aprobado o reprobado. ¿Ok? Vamos a poner que es el alumno X, Y, Z. Y que tiene un promedio de 9.5. Nosotros pues observamos que obviamente este alumno XYZ pues tiene un promedio aprobatorio y lo podemos calcular rápidamente. Podemos indicar aquí aprobado, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo no solamente tengo un alumno? Tengo 100, tengo 200, tengo 1000 alumnos. Entonces, para ello es importante que nosotros comprendamos el uso de las funciones para que nos ahorren tiempo. Y no solo tiempo en el cálculo, sino que si yo muevo valores, pues esto se recalcule. Entonces es la ventaja que tenemos con las hojas de cálculo. Entonces vamos a ocupar la función sí para indicar si esta persona XYZ es aprobado en una asignatura o reprobado en una asignatura. Entonces vamos a colocar igual sí, abrimos paréntesis y me dice que debo colocar una prueba lógica. La prueba lógica o condición es lo que me va a permitir decidir si es algo verdadero o es algo falso, algo correcto o algo incorrecto. Entonces lo que yo voy a hacer es, primero debo averiguar cuál es la calificación mínima de alguna institución para saber si esta persona es aprobado o reprobado. Por ejemplo, a nivel preparatoria se tenían que obtener un total de 32 puntos, es decir, que la calificación mínima era un 8, ¿cierto? Pero bueno, vamos a indicar que es una institución en donde la calificación mínima aprobatoria es un 6. Entonces, le voy a decir a Excel, oye, voy a comparar este valor, que es un promedio, para ver si ese valor es mayor o es igual a 6. Si el valor que está aquí adentro es mayor o es igual a 6, entonces a través del valor verdadero le voy a indicar, entre comillas, cuando es un resultado de tipo texto, le voy a indicar que esto es aprobado. ¿Ok? Coma. Si tú observas, estoy en negritas aquí, puesto que es la opción que estoy agregando. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando al final coloque una coma, porque así me lo dice la sintaxis o esta pequeña etiqueta. En algunos formatos de Excel me dice que es punto y coma, no sé si siga siendo o es dependiendo de la configuración que se tenga. Entonces aquí nuevamente comillas y le voy a indicar que si este valor no es mayor a 6 o igual a 6, entonces el alumno XYZ está reprobado. Entonces fíjate bien, aquí tengo todo este paso es la condición, todo este paso es el valor verdadero y todo este elemento es el valor falso. Entonces Excel
va a tener la responsabilidad de decirnos si este alumno XYZ está aprobado o reprobado. ¿Cómo lo hace? Pues comparando precisamente con los operadores de tipo relacional. Entonces aquí nada más le damos enter y aquí me dice XYZ está aprobado. ¿Qué pasaría si yo pongo un 6? Pues sigue estando dentro de la condición, porque este valor es igual a 6. ¿Qué pasa si esta persona saca 5.99? Pues inmediatamente Excel me dice, lo compara de esta manera: 5.99 es mayor o igual a 6, no, entonces se viene de este lado. ¿Ok? Pero no solamente hay dentro de Excel, hay una forma en que podemos indicarlo. Vamos a indicarlo de otra forma. Dejen quito el símbolo de igual para que ustedes vayan observando los cambios que vamos a hacer. También le puedo decir a Excel, si este valor es menor que 6, entonces está reprobado. De lo contrario, está aprobado. Vean aquí. ¿Este contenido es menor a 6? Sí, entonces ahora el valor verdadero cambia. Si tú cambias esto, probablemente debas cambiar las condiciones o el valor verdadero y el valor falso. Ahora en esta función me dice que es reprobado y en la otra que es aprobado. Pero no solamente lo puedo hacer así, puedo indicarlo de otras formas. Por ejemplo, ya utilizamos el de mayor, vamos a utilizar el de mayor solito, sería igual si este valor es mayor a 5.99. Si es mayor a 5.99 lo ponemos aprobado, de lo contrario reprobado. Observen las condiciones. Ahorita está reprobado porque este 5.99 no es mayor a 5.99. Pero ¿qué pasa si pongo un 6? Claro, estamos hablando ahorita tentativamente de 5.99, pero ¿qué pasaría si yo pongo 5. Todo esto? Esto ya es más grande que 5.99, entonces tenemos que ser específicos para que Excel me pueda hacer los cálculos correctos. ¿Ven? Entonces, ya tengo otra manera de poderlo calcular. Vamos a suponer que solamente son 2 decimales. Ok, entonces tengo menor, tengo mayor igual. Vamos a colocar un menor o igual. Igual si este valor es menor o igual que, ¿quién sería? Menor que 6 o igual que 6. Aquí tendríamos que colocar un valor que me permita hacer una comparación. Entonces vamos a poner si es menor o igual a 5.99, esta persona está reprobada. De lo contrario, aprobado. Ahí. Ok, ahorita porque esto dice 5.999, pero 5.99, ahí está. Entonces observen que tengo 4 condiciones entre comillas distintas porque tengo un operador relacional distinto, pero que al final está haciendo lo mismo, está comparando el mismo valor. Entonces esto es muy importante que ustedes lo comprendan, porque no necesariamente tienen que pensar igual que yo o igual que alguien más. Ustedes, desarrollando su lógica, pueden colocar cualquiera de estas condiciones que más les agrade y que más lo entiendan. ¿Ok? Pues esto es nuestro primer ejercicio
ojalá que se haya comprendido el uso de los operadores relacionales y aritméticos. En el caso de los operadores de tipo aritmético, pues yo pude haber colocado aquí, por ejemplo, aquí ya podemos ir combinando, Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, si es mayor, si el valor que está en E6 es mayor o igual a 6, entonces le voy a dar 2 puntos extras, que sería esto, perdón, me falta el símbolo de igual. Le voy a decir que a la calificación que tenga le voy a dar 2 puntos extras. Si tú observas, este valor ya no es un texto, por lo cual ya no lo voy a colocar entre comillas. Además, estoy agregándole 2 unidades a esta calificación, coma. De lo contrario, le voy a quitar 2 unidades, por ejemplo. Aquí me dice, el valor que está aquí es mayor o igual a 6, no, y el no está de este lado, es el valor falso. Entonces, 5.99 menos 2 unidades me da 3.99. Entonces aquí podemos hacer un sinfín de movimientos en el valor verdadero, en el valor falso, inclusive agregar más funciones sí, que vamos a ver más adelante, y entonces nosotros lo podemos agregar de forma rápida. Hasta aquí nuestro primer video. Vamos a desarrollar otro video para resolver los siguientes ejercicios que tenemos dentro de Excel, ya un poquito preparados, para que estén al pendiente y podamos resolverlo de la mejor manera. Ok, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Hasta la vista.